todos, vamos a comenzar. Siempre me gusta comenzar en punto de la hora que dijimos. Muchas gracias a todos los que están aquí. Bienvenidos al webinar Metodologías de Investigación de Incidentes de Proceso. Hoy vamos a estar nuevamente con el ingeniero Walter Sarmiento, quien nos va a compartir todo su conocimiento, pero no sin antes, siempre me gusta hacer una introducción para que todos los que estemos aquí recordemos que estamos aquí no solo porque tenemos un tiempo libre, sino porque realmente esta información pueda ser aplicada en parte en cada uno de sus trabajos y pueda contribuir a salvar vidas, que es la parte fundamental de la misión como tal de Escudero y mía y del ingeniero. Entonces, les recuerdo que estamos aquí es básicamente por eso, para aprender obviamente para que todas esas historias de dolor de todos los trabajadores y sus familias, de nuestros compañeros, no vuelvan a repetirse nunca más y que todos contribuyamos a mejorar nuestra cultura de seguridad laboral. Como se dan cuenta en la diapositiva, me gusta recordarles que tenemos varias áreas, todas enfocadas a seguridad laboral, a mejorar la cultura de seguridad laboral. Está clasificación de áreas peligrosas, toda la parte de riesgo eléctrico, trabajo en alturas, bioseguridad, vamos a tener riesgos psicosociales, vamos a tener muchas personas apoyándonos en esta misión que tenemos. Toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, todo lo estamos colgando a nuestro canal de YouTube, toda la información de cursos, charlas, webinars, está en nuestra página www.escudero.com. Igualmente las redes, los invito a que nos sigan en LinkedIn, en redes sociales, para que se enteren. Siempre vamos a estar publicando cosas de seguridad laboral, nada diferente, solo que contribuya a mejorar nuestra cultura de seguridad laboral. Por último, para las personas que es la primera vez que inician en esta plataforma, en la parte izquierda van a tener el panel donde ven preguntas. Ahí pueden, durante toda la sesión pueden ir poniendo ahí las preguntas que tengan y al final las vamos a responder. También hay una sección de chat, si tienen problemas de conexión, si quieren dejarme algún mensaje, lo pueden hacer por ese medio. Y bueno, para comenzar ya, entonces los dejo con el ingeniero Walter Sarmiento, quien nos va a compartir todo su conocimiento acerca de este tema. Él tiene más de 30 años de experiencia profesional en la implementación y desarrollo de seguridad de procesos. Es ingeniero certificado OSHA y NFPA. Ingeniero, mil gracias por estar aquí con nosotros. Yo ya le voy aquí a compartir la sesión para que usted pueda iniciar con su presentación. Mil gracias de nuevo por estar aquí nuevamente. Y creo que ya está, ¿cierto, ingeniero? Buenas tardes. Sí, creo que sí. Ya están viendo mi pantalla, ya estoy adentro. Eso, entonces solo le comparte la pantalla y comenzamos. Perfecto, muy bien. Ya compartí la pantalla, no sé si me están viendo. No, viendo? Ingeniero, estamos viendo la que yo tenía ahorita que estaba hablando. Ahí en la parte de abajo, si quiere, puede volverle a dar compartir pantalla. Sí. Ahora sí está, aquí me aparece que está eligiendo la pantalla que va a compartir y ya está cargando. Ahora sí. Ahora sí. Mil gracias, ingeniero. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a compartir esta hora específica dedicada a lo que es la investigación integral de incidentes, entre los cuales vamos a conversar de los accidentes y los casi accidentes específicamente. Para quienes no me conocen, soy Walter Sarmiento y en base a la introducción que me hizo Laura, indicarles que estamos acá para poder transmitirles un poco el conocimiento, la experiencia y obviamente en caso de que ustedes necesiten más información
o algún asesoramiento puntual, contactarse con Laura para efecto de poder dar todo el servicio y asistencia respectiva. Muy bien. Como les decía, el objetivo fundamental de este webinar, de esta hora que vamos a compartir, básicamente es el de, en primera instancia, poder entender los conceptos del por qué suceden los accidentes, ¿no es cierto? Cómo suceden estos accidentes, qué interrelación hay posiblemente con eventos que tienen una recurrencia, como ser los casi accidentes, ¿ya? Y cómo estos tienen que gestionarse, controlarse, bajo qué metodologías, qué accidentes debo investigar, qué casi accidentes debo investigar, cómo tiene que ser mi sistema, cómo tengo que integrar todo esto si estoy hablando del proceso completo, porque no es necesariamente para hablar de accidentes personales, sino de todo el proceso. Y básicamente la metodología o las metodologías que ustedes utilicen tienen que enfocarse en el proceso completo. Y esto nos vamos a basar básicamente en prácticas recomendadas de la Administración de Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional de los Estados Unidos y los requisitos, obviamente, que delimita la Asociación de los Ingenieros Químicos a través del Centro de Seguridad Química de Seguridad de los Procesos de los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente los cumplimientos normativos que ustedes puedan tener en cada uno de sus países. Para efecto de poder avanzar, les voy a pedir, como les mencionó Laura, tal vez ustedes van escribiendo en el chat porque yo no puedo visualizar el chat. Sin embargo, si tienen preguntas, las escriben, ¿no es cierto? Y al final vamos a responder. Muy bien. Vamos a definir primero de dónde viene el accidente o el casi accidente. Para esto tenemos que ir directamente a la definición de incidente. El incidente, conforme a la ISO 45001 y en línea también al IEC 61882, que nos delimita los requisitos en lo que es la seguridad de proceso, es todo evento o suceso que específicamente ocurre durante la actividad o el proceso propiamente, el cual puede generar daños o lesiones, y cuando hablamos de daños nos referimos al entorno de la persona, y lesiones referido a la persona, ¿no es cierto?, el cual puede generar afectación en la salud, y la misma, debido a esa situación, puede tener dos caminos. Un camino en el cual ya específicamente donde ese incidente se consolida o genera, como decimos, consecuencias a las personas, al medio ambiente, a los bienes y a la reputación, o donde de alguna manera en ese suceso que ocurre o en el transcurso de esa condición, podría, ¿no es cierto?, porque tiene el potencial, y ese es un casi accidente, ya podría... Ingeniero, ¿sí? Perdón que lo interrumpo. Usted podría darle ocultar al comentario que está ahí en la presentación Perfecto, para que... perfecto, muy bien. Mil gracias, qué pena. Entonces, podría, bajo determinadas circunstancias, terminar en una situación trunca. En este sentido, un incidente puede terminar, podríamos decir, en una condición donde hay elementos propios, hallazgos propios, y los cuales pueden afectar a estos 4 elementos del proceso integral, o directamente quedar truncos, ¿no es cierto?, como un casi accidente. En realidad, los incidentes, si es que nos generan daños a las personas, bueno, ya son reactivos. Los casi accidentes, en contraposición, al tener el potencial y obviamente ser detectados en el sistema, se los denomina específicamente proactivos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que está en un primer nivel. Ese tipo de condiciones obviamente está desglosado, si ustedes quieren, a través del sistema integral de gestión o el sistema de seguridad de los procesos que ustedes tienen en sus organizaciones. En realidad, el incidente, ¿no es cierto?, el cual se nos puede dar específicamente como accidente o casi accidente, está en esta etapa. Y como está en esta etapa de monitoreo y obviamente de generar la acción correctiva,
es en esta instancia donde se necesita obligatoriamente aplicar las diferentes metodologías de investigación. Metodologías de investigación, a saber, hay más de 42 metodologías de investigación dependiendo qué es lo que se quiere enfocar y obviamente el grado, como podríamos decir, de complejidad. ¿Y de qué nos sirven específicamente esas condiciones? ¿O por qué nosotros vamos a entender específicamente de que se necesita investigar? Porque los accidentes, y obviamente hablando del elemento completo, los incidentes, ocurren en sus procesos o en sus instalaciones, involucrando a personas, al medio ambiente, bienes y reputación. Fíjense el orden de magnitud. Cuando digo orden de magnitud, me refiero primero personas, segundo el medio ambiente, tercero los bienes o activos y cuarto la reputación. Estos eventos ocurren no por situaciones inusuales. O sea, ¿esto qué quiere decir? No hay en los accidentes condiciones que se puedan decir de mala suerte o donde podamos maldecir. Los accidentes ocurren básicamente por una combinación de condiciones inusuales, básicamente de eventos que son usuales. Y ese elemento, podríamos decir, usual, se debe principalmente a que al interior de la organización no detectamos todas aquellas condiciones o elementos latentes o preliminares que posiblemente se nos va presentando en nuestro sistema o en nuestra organización a través de casi accidentes. En otras palabras, los casi accidentes de proceso o personales nos mandan mensajes. Esos mensajes pueden ser alertas definitivas, ¿no es cierto? Que nos pueden decir, si usted no hace esto, mañana muere. O directamente pequeñas alertas que nos van generando el factor incremental del evento, ¿no es cierto? En cambio, el accidente ya no da directamente una alerta o una notificación. Viene directamente con hechos, con consecuencias. En ese sentido, la relación, cuando sucede un incidente y obviamente que pueda terminar en un accidente con consecuencias a las personas, medio ambiente, bienes o reputación, se debe principalmente a que alguna fuente de acción o que tiene la capacidad de generar daño, en este caso un peligro, fue liberado y obviamente no fue controlado por los diferentes elementos de control que tiene la organización. Y estos elementos de control pueden ser físicos o administrativos, ¿no es cierto?, que vienen a denominarse barreras, controles o salvaguardas, los cuales específicamente presentan fallas, se alinean esas fallas, ¿no es cierto?, se incrementan las fallas por la ley de la causalidad y me generan pérdidas. ¿Ya? ¿Y cuál es la razón de estas fallas? Básicamente por causas. Causas que en este caso pueden ser por fallas del hardware o del equipo, por fallas del software o lo que es la gestión propiamente, o las fallas humanas, ¿no es cierto? Y en estas podemos también complementar como las causas reales, las fallas de terceros o inclusive, como decíamos propiamente, la falla de gestión. ¿No es cierto? Entonces, estas se alinean y nos generan esas consecuencias. Pero en cambio, en un casi accidente, el casi accidente tiene el potencial. La gran diferencia con el accidente es de que el casi accidente encuentra una barrera o un control trunco, pero obviamente cuando ya venció un otro control. Por eso es que ustedes ven acá esta línea, ya este evento, podríamos decir, venció esta primer barrera, pero fue controlada por la segunda barrera, ¿ok? Entonces no llegó a terminar en un evento o en una condición con consecuencias. Sí tuvo el potencial. ¿Cuál sería ese potencial? Debido a que posiblemente si esta barrera no estaba funcional y teníamos un hueco acá o posiblemente no se controla, entonces traspasa esta barrera, lo mismo con esta otra y con esta otra, entonces ya tenemos un accidente. Estos elementos importantes básicamente tienen que entenderse a la hora de ejecutar un proceso de investigación, como el esquema que permite determinar el camino a seguir al momento de generar, obviamente,
la investigación, ¿no es cierto? O el poder determinar la causa de ese accidente. Ese elemento está compuesto básicamente por tres escenarios. El primer escenario, cuando ocurre el incidente, es el escenario en el cual se determina específicamente los hallazgos, ¿ya? Y esta condición de hallazgos está en función del tiempo. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo transcurra más tiempo, básicamente voy a poder ir encontrando menos situaciones, menos factores contribuyentes, diríamos, que llevaron a gatillar el accidente, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente la escena del accidente posiblemente ya fue movida, ya fue afectada por el proceso, por las personas, ¿no es cierto? Entonces es el primer escenario. El segundo escenario es seguir el camino que se va a tener para efecto de poder llegar a un buen puerto, como decimos, a cumplir el cometido de la investigación. Esto también tiene un tiempo y obviamente ese tiempo depende en función de la metodología que se utilice. Como les dije, hay más de 40 metodologías, unas con sus beneficios y obviamente sus contras, ¿ya? Y la organización tiene que saber qué metodología es la que aplica específicamente para ellos en función de su necesidad y demanda. Yo les he puesto acá algunas metodologías que específicamente son entre las más usadas en la industria, entre las cuales está la metodología causa-raíz, la metodología trípode, la metodología por árbol de fallas, la metodología TOPSE, ¿no es cierto? Que son la metodología ICAM también, que son las que más se utilizan, que son las que nos llevan en ese camino de análisis. Una vez que hemos llegado al puerto o a la culminación, podemos recién generar las recomendaciones, las cuales de igual manera están en una línea de tiempo, porque en la medida en que estas recomendaciones no se factibilicen en el proceso, básicamente vamos a tener la recurrencia. Para poder entender lo que es la investigación de accidentes y los accidentes propiamente, bueno, tenemos que alinear los criterios que tienen las prácticas recomendadas del CCPS y de la OSHA. En este sentido, un accidente es cualquier evento no deseado o imprevisible que básicamente genera consecuencias y que como genera consecuencias puede afectar a las personas, medio ambiente, bienes o activos y la reputación de la compañía. Si afecta a las personas, puede ser desde un daño leve como un primer auxilio, hasta la muerte o varias fatalidades. Y aquí debemos entender en la afectación a las personas, podemos tener elementos intermedios como ser una enfermedad ocupacional que cae también dentro de esta definición, la cual está relacionada específicamente a la exposición o al trabajo continuo en base a algún elemento peligroso en el lugar de trabajo o la condición repetitiva, o que esa persona sea afectada de manera parcial durante el accidente, como ser de que quede lesionada, pierda algún miembro y obviamente no puede tener movilidad completa. En otras palabras, no puede volver a su actividad normal, que esto sería una incapacidad parcial permanente. Y por último, si a lo mejor el incidente o el accidente es grave, la incapacidad total permanente, ¿no es cierto? Donde la persona ya no puede generar trabajo. Y lo mismo relacionado al tema de medio ambiente. Puede ser desde una liberación de algún componente peligroso al medio ambiente, agua, aire o suelo, por una filtración o una fuga, hasta cientos de metros de cúbicos de líquidos o barriles, podríamos decir, de componentes también peligrosos que van a depender en función de la magnitud. Si afecta a los bienes activos u operación, básicamente estamos hablando en ese orden de severidad también desde daños menores, que pueden ser centavos de pesos colombianos o de dólar, hasta millones de dólares, ¿no es cierto? Donde si ustedes se fijan, cada uno de estos está en función de la severidad, conforme a la matriz que ustedes tienen. Y la reputación, obviamente, desde una condición local, debido a la operación en función del público de interés alrededor de la actividad, hasta obviamente notas extensivas en Internet que pueden afectar a la reputación. Entonces, como les decía,
Las afectaciones o daños a las personas pueden ir desde la más básica, como un primer auxilio, ¿no es cierto?, hasta la más severa, como una fatalidad. Desde el mismo hecho de tener el primer auxilio, esto ya se considera un accidente. Existe alguna bibliografía y muchas veces algunas empresas, por ejemplo, no consideran al primer auxilio como un accidente, ¿ya? Porque básicamente aquí ven de que el nivel de severidad es mínimo y no hay interrupción de la actividad o del trabajo, lo cual obviamente no es el enfoque específico en base a estas prácticas recomendadas. Desde el momento de que hay alguna afectación mínima a la persona, por más de que sea una pinchadura con alfiler y necesita una atención de un botiquín o darse una curación el trabajador por sus propios medios, se considera un accidente, no importando si es mínima, ¿no? Y obviamente si es mucho más severa, que requiera en este caso una atención especializada, como es el accidente con pérdida de tiempo. Los otros que son también en el interín o en el transcurso tienen su respectiva condición y son también considerados como accidentes, tanto lo que es el tratamiento médico como el trabajo restringido, y ni qué decir la fatalidad. En este sentido, ustedes van a darse cuenta que muchas veces los indicadores reactivos, cuando sucede una fatalidad, muchas veces se duplica. ¿Por qué? Porque tiene que castigarse a la fatalidad como elemento propiamente dicho y obviamente a la baja médica, ¿ya? Pero esto obviamente depende del sistema de gestión o cómo delimiten la condición. En cambio, el casi accidente es una situación potencial en la que un determinado evento que pudo haber sido un accidente queda trunco. Al quedar trunco no hay afectación a las personas, medio ambiente, bienes o reputación, ¿ya? Pero sí tiene el potencial. Si bajo determinada situación o consecuencia no se toman los recaudos o que las barreras estén funcionales, y esto obviamente se conoce como un casi accidente potencial o una situación con la potencialidad que podría originar, ¿no es cierto?, de que el control del proceso del sistema pueda perderse, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que se considera como un casi accidente. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, en la figura que ustedes ven acá, ¿ya? Ustedes están viendo una carga izada, ¿ya? Donde uno de los pasadores de los estrobos está, podríamos decir, sujetando apenas la carga. Este es un casi accidente potencial. ¿Por qué? Porque bajo una determinada diferente situación en la cual posiblemente pueda deslizarse o pueda romperse la punta del pasador, ya se va a convertir en un accidente, ¿no es cierto? Y si esta es una disciplina recurrente, obviamente nos puede llevar a un accidente con consecuencias severas. Entonces, este casi accidente potencial tiene que investigarse, tiene que analizarse y obviamente tiene que evitarse la recurrencia. Así como lo vemos, no hay daño, no hay afectación, no se interrumpió nada, pero existe el potencial, ¿no? Y en ese sentido, en los procesos y en las plantas tenemos obviamente todas esas condiciones. Bajo ese criterio, entonces, todo proceso en el cual se presenten incidentes tienen que investigarse, ya sea para determinar los accidentes o posiblemente determinar la potencialidad de los casi accidentes. Bajo ese criterio, el proceso de identificación de esas causas tiene que empezar a través de la etapa de descubrimiento, que permite determinar a través, obviamente, de la observación todas las fallas latentes que ocurren en el proceso y que obviamente estas están ligadas específicamente a través de un proceso de análisis que permite delimitar el entendimiento específico que pueda afectar a las personas, al medio ambiente y a los bienes, generando el establecimiento de hallazgos que a través de conclusiones nos permiten generar el proceso de corrección a través de una toma de decisiones participativa y obviamente evitar la recurrencia. Ese evitar la recurrencia tiene que terminar puntualmente con lo que es el aprendizaje lateral o lo que viene a llamarse también
las lecciones aprendidas. Entonces, en todo ese círculo o proceso, se tiene que ir experimentando cada una de las diferentes situaciones que pueden ocurrir. ¿Cómo sucede o cómo ocurre un accidente y cómo ocurre un casi accidente? El accidente básicamente es la liberación de una forma de energía que, debido a que una salvaguarda o barrera falló, entra en contacto directamente con una forma de energía y contacta, en este caso, al objetivo, que bajo esta situación puede ser una persona o el proceso. Y cuando hablamos del proceso está el medio ambiente, los bienes o la reputación, o la persona, que es el humano, ¿no es cierto? En este caso, la liberación de esa energía básicamente puede tener una barrera o control que tenga su éxito y obviamente evite de que ésta libere la energía y afecte al individuo, ¿no es cierto? Entonces, si esta evita, estamos hablando de un casi accidente. Pero si esta falla o está ausente esa barrera, entonces esta energía se va a liberar y me va a contactar a la persona. Si me contacta a la persona, si me contacta a la persona, específicamente, va a generar consecuencias, ¿no es cierto? Va a generar consecuencias. Y esas consecuencias generan específicamente daños puntuales, como ser un primer auxilio, como ser un tratamiento médico, una baja médica, conforme a lo que hemos evaluado, ¿no? En cambio, los casi accidentes tienen ese potencial. En los casi accidentes normalmente hay una connotación de el acto y la condición, ¿no es cierto? Y acá, ¿por qué hablamos del acto? Hablamos específicamente del acto, estamos indicando que es el tema de la competencia, el conocimiento o la actitud del individuo, si hablamos en seguridad de proceso, porque tiene que verse así de integral, ¿ya? Y la otra situación es el estado operacional específicamente del equipo o componente. Aunque muchas veces acá se interrelaciona, por ejemplo, de que la condición insegura de igual manera tiene su interrelación con el acto. ¿Por qué? Porque los procesos o los equipos dependen del individuo, de las personas, ¿no es cierto? Entonces, como este es un elemento encadenado, se tiene que controlar ambos, ¿no es cierto? Y verificar la condición de integridad. La conjunción de ambos es la que nos genera el casi accidente, pero acá hay solo el potencial, no hay directamente ya la consecuencia, como hemos hablado. Es muy importante generar la investigación de los incidentes, sean accidentes o casi accidentes, porque a través de esto se permite aprender, permite descubrir cuáles son las fallas del proceso, se evita la recurrencia. Obviamente, la investigación de los incidentes no busca culpables. Acá hay un elemento importante a tener en cuenta. La metodología que ustedes elijan, o la metodología que ustedes definan, en su gran mayoría, ninguna va a buscar las fallas de los humanos, porque los accidentes no ocurren porque una persona quiere. Los accidentes ocurren porque el sistema de la organización está mal establecido. Ahora, otra cosa diferente es de que el sistema lo manejan o lo controlan las personas, ¿no es cierto? Pero el accidente, muchas veces cuando se hace investigaciones, por ejemplo, se llega a la recomendación de que hay que penalizar a la persona o hay que votar a la persona. ¿Ya? Ahí prácticamente tenemos investigaciones muy pobres o investigaciones que no van al punto o al foco. Hay que tener en cuenta que los accidentes ocurren, como les dije, por elementos usuales que específicamente la organización hace o percibe, y entre los cuales pueden estar los hábitos, la cultura, los procedimientos que hacen, etcétera, etcétera, que no dependen de una persona, depende del sistema. Y obviamente ese sistema controla las personas o una persona. Entonces, lo que hay que manejar, lo que hay que mejorar ahí es el estilo de liderazgo y supervisión para efecto de evitar todo esto. Con esto no les quiero decir de que esa es la cura del cáncer, ¿no es cierto? Si bien hay incidentes que son puntuales en lo que son fallas sistémicas o fallas de componentes o equipos, pero el elemento fundamental acá se debe siempre a cómo
funciona el sistema, ¿no? Y esto obviamente nos permite a nosotros generar la acción correctiva directa para evitar la recurrencia, como les decía, nos permite puntualmente evitar multas, ya sea de la autoridad o del seguro, y obviamente tener ese tipo de control, y por sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, condiciones de responsabilidad, liderazgo y ética que deben de tener los ejecutivos. Los accidentes, como les digo, no se deben a fallas humanas, se deben básicamente a la caída de barreras o a la ausencia de barreras. Cuando yo digo, por ejemplo, Juan se lesionó, le cayó una piedra en la cabeza. Ah, perfecto. ¿Por qué le cayó la piedra? Porque Juan se sacó el casco en pleno lugar de trabajo. Ya, muy bien. ¿Por qué se sacó Juan el casco? Porque Juan es inseguro. Ya, muy bien. ¿Cuál es la causa? Juan es inseguro y Juan hay que votarlo. En realidad, ese enfoque es un enfoque muy cortoplacista, porque la culpa de ese accidente, de la ocurrencia de ese evento, no es de Juan. Se debe a que la organización no estableció los medios de entrenamiento para efecto de asegurar de que Juan nunca se saque el casco en el lugar de trabajo, porque posiblemente ahí está la falla de gestión. No existen procedimientos adecuados que le permitan notificar o avisar a Juan de que no tiene que sacarse. Posiblemente el entrenamiento que da la organización es inadecuado. Posiblemente la supervisión que la empresa contrata es inadecuada. ¿Por qué? Porque a lo mejor Juan está emulando a lo que hace su jefe, ¿ya? O sea, el jefe de Juan, el gerente mayor, que posiblemente en el lugar de trabajo él también se saca el casco, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, se debe a una serie de elementos que no confluyen necesariamente en las personas. Entonces, bajo ese criterio hay que tener en cuenta si nosotros nos enfrentamos a un peligro, porque en realidad la investigación del accidente es a raíz de las consecuencias, porque empezamos de atrás hacia adelante. Tenemos que entender entonces en este sentido de que de manera preliminar nosotros tenemos que establecer barreras, controles o salvaguardas para efecto de evitar específicamente de que Juan o el proceso se encuentra en la línea de fuego, ¿no es cierto? Si acá tenemos, por ejemplo, elementos que puedan evitar que Juan se saque el casco, como ser elementos administrativos de señalización que diga nunca se saque el casco, o alguna persona que esté supervisando en el sitio, o el entrenamiento que sea consecutivo para concientizar a la gente, básicamente acá esto va a ser efectivo. Y el día en que posiblemente Juan se quiera sacar, va a aparecer un supervisor que lo va a parar en ese momento, porque todos van a tener el mismo conocimiento, y vamos a evitar de que él se saque el casco para no estar sometido a un evento no deseado que va a poder ser que le caiga algo en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que se funcionaliza acá se conoce como un casi accidente. Esta es la fase preliminar o inicial, podríamos decir, de un evento. ¿Por qué? Porque si acá la barrera no funcionó, ya directamente viene el accidente. En ese sentido es como tienen que analizar ustedes los diferentes incidentes, teniendo en cuenta que un accidente no ocurre a la primera. Hay síntomas que se nos han ido presentando y posiblemente la gestión o la organización no ha detectado esos síntomas, y directamente ya acá tenemos la ley de Murphy y con las peores consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, el análisis de la investigación de los accidentes integrales, sean estos personales o de proceso, tienen que ir de atrás hacia adelante para efecto de ir evaluando qué elementos o qué barreras o salvaguardas de primer, de segundo, tercer orden fallaron, ¿no es cierto? Para efecto de obviamente evitar las consecuencias mayores. Es muy importante entender qué accidentes tendrían que investigarse. Y para esto ustedes tienen que específicamente guiarse en la matriz que disponen. Seguramente ustedes en sus organizaciones tienen una matriz. Esa es la que nos guía y nos delimita básicamente qué accidentes investigar. Porque recuerden, sucede el accidente, se hace el reporte, se evalúa
el nivel de riesgo de ese accidente y ese es el que nos delimita si ese accidente tiene como riesgo reactivo, ¿no es cierto? Alto, medio, bajo o posiblemente es muy bajo, ¿no es cierto? Bajo este criterio, los accidentes que tienen que investigarse básicamente son los de riesgo alto y los de riesgo intermedio, que vienen a llamarse en este caso los accidentes con un riesgo frontera o como se conoce también borderline, ¿ya? Y los demás, que igual son de riesgo medio, que ustedes los ven acá con asterisco, tienen que estar sujetos a la repetición, ¿no es cierto? Si es que son muy repetitivos, o al análisis del equipo. ¿Por qué? Porque posiblemente estos se pueden corregir con el sistema de gestión, con documentos o con metodologías mucho más sencillas como ser 5 porqués, espina de pescado, etcétera, etcétera, para efecto de poder corregir. Pero estos otros que están con categoría, ¿no es cierto? 1, 2 o 3, se necesitan específicamente en función de la matriz delimitar esa investigación. Conforme a la práctica recomendada, entonces, por ejemplo, los accidentes denominados como categoría 1 y como ustedes vieron acá, los de nivel de riesgo alto o pueden llamar también muy alto, básicamente se involucran a condiciones de alto potencial, ¿no es cierto? O que están en una secuencia de coordenada que nos delimitan de alto potencial. Y obviamente acá la investigación, conforme a la práctica recomendada, nunca debería pasar de más de 5 personas. Ojo, que muchas veces cuando asesoramos en la investigación de accidentes o hacemos investigaciones de accidentes de proceso, porque en los procesos que nosotros, los servicios que proveemos, muchas veces nos llaman en el rango de las primeras 24 horas que ocurrió el accidente para efecto de poder integrarnos y ayudar a las organizaciones a liderizar los accidentes. Y muchas veces las empresas tienen procedimientos en las que el equipo de investigación es toda la parte ejecutiva, 10 o 12 personas. Y en realidad eso no es funcional, porque el equipo investigador tiene que circunscribirse, como ustedes están viendo acá, al que facilita la metodología, el gerente de área involucrada, el gerente de seguridad o coordinador, si es que lo hay, el jefe inmediato del o los trabajadores que controlaban el proceso y un especialista de ese proceso. No es más. La demás gente, los demás equipos de personas podrán integrarse en demanda, como en un juicio, podrán entrar al llamado, pero no son las personas asignadas a la investigación. Fíjense, el grupo máximo de personas para investigar un accidente crítico no sobrepasa de 5. Que puede tener consultores, asesores, 20 si quieren, sí, pero no son 25 el equipo de investigación, ¿no? Y obviamente esto va asociada puntualmente a lo que es las diferentes metodologías dependiendo la criticidad. Por ejemplo, si son incidentes de proceso, la metodología recomendada es la metodología trípode, ¿no es cierto? Si son incidentes que involucran posiblemente proceso y personas, el trípode beta, y si son incidentes netamente de personas, puede ser el aprendizaje causal o puede ser también la metodología ICAM, ¿no es cierto? Ya para las demás, las de categoría 2, lo mismo el equipo se achica un poco más, ¿no es cierto? Pero obviamente se utilizan metodologías un poco más flexibles, como vamos a ver más adelante, en base a la tipología de situación que se dé. Y los de categoría 3, que en este caso podemos llamar accidentes leves o casi accidentes, ¿ya? Que se circunscriben puntualmente a 1 o 2 personas, basado en este criterio. Para efecto de encontrar o delimitar los casi accidentes, fíjense ustedes, hay una gran diferencia. Miren, para investigar los accidentes, yo tengo una matriz de mi sistema de gestión, donde la potencialidad específicamente en función de la severidad de consecuencias está definida. En caso de los casi accidentes, básicamente la potencialidad de la probabilidad es mucho mayor.
En otras palabras, acá la matriz que se tiene que utilizar para los casi accidentes es diferente a la de análisis de accidentes. ¿Por qué? Porque en los casi accidentes estamos hablando de la probabilidad de que estos sean recurrentes. Si ustedes se fijan, la probabilidad incremental acá va de A a E, o sea, es mucho más probable E que D, ¿no es cierto? Y lo mismo C que B. Entonces, en ese sentido, todo lo que cae en la línea roja necesita ser investigado y corregido. Y si la regulación colombiana, peruana o el país donde estén involucra de que acá deba de integrarse el comité de seguridad o el comité paritario, tiene que hacerlo. Las que están en amarillo, básicamente es corregir en el sitio, ¿no es cierto? Porque posiblemente ahí determinamos de que no había las etiquetas de bloqueo y etiquetado. Muy bien, esa se corrige en el sitio, pero si esa etiqueta de bloqueo y etiquetado va asociada a que es un elemento común en toda la planta, entonces este es un elemento potencial. Que hay que investigar por qué no se ejecutan esas acciones de cierre y etiquetado, o Carsil Open o Carsil Close, dependiendo de lo que tengan, ¿no es cierto? Y lo mismo para condiciones donde el nivel de riesgo es bajo, ¿no es cierto? Se corrige el particular. Lo importante en casi accidentes, señores, recuerden de que no es de generar tanta documentación como cuando hacemos la investigación de los accidentes. Aquí sí tenemos que corregir la investigación, documentar hallazgos, etcétera, etcétera. En los casi accidentes son condiciones actuales, porque se supone, si se detectó el casi accidente y obviamente tuvo el potencial, es de que tenemos los controles o salvaguardas. Es esa la diferencia, ¿no es cierto? Entonces acá es muy importante involucrar a la gente, al equipo, ¿no es cierto? Y hacer ese seguimiento. Recordemos de que tanto los accidentes como los casi accidentes están delimitados en seguridad de proceso por los diferentes tiers o capas. El tier 1, que es en realidad la más crítica, ¿no es cierto?, que involucra pérdidas de contención de recipientes con este tipo de severidad de consecuencias. El tier 2, que es básicamente afectación, lo mismo a personas, medio ambiente, bienes o reputación con esta severidad de consecuencias y también con pérdida de control del proceso o del contenedor, ¿no es cierto? Del sistema cerrado donde tenemos el producto. El tier 3, que es básicamente de igual manera un tipo de, o nivel, podríamos decir, o capa de condición en la cual se nos presentan accidentes de igual manera, pero con severidad mucha menor, ¿no es cierto?, en lo que es personas, medio ambiente, bienes y reputación. Estas tres las llamamos directamente reactivas, ¿no es cierto? Entonces, todos los indicadores o elementos de medición que se hagan entre Tier 1, Tier 2 y Tier 3 se conoce como indicadores reactivos, que básicamente tienen que ir reduciéndose en la medida de que el Tier 4, que es la parte más amplia y donde venimos a denominar posiblemente la parte de los casi accidentes, ¿no es cierto? O lo potencial, nos delimita los indicadores proactivos. Entonces, en esta medida, en la condición de que agrandemos más esta base de la pirámide, vamos a tener una menor probabilidad de reducción de Tier 1 y Tier 2, y lo cual obviamente es evidente a la hora de determinar este tipo de condiciones. Cuando se entiende ese elemento, es muy importante también poder ver, dependiendo si es Tier 1, Tier 2, Tier 3 o Tier 4, qué metodología voy a utilizar para investigar los accidentes severos, ¿no es cierto?, de alto potencial o los casi accidentes de alto potencial. En ese sentido, existen metodologías, podríamos decir, ¿no es cierto?, sugeridas, ojo, no lo tomen esto como que la regla, porque no hay una norma que diga para un incidente grave utilice esta, no hay. Hay prácticas recomendadas y obviamente es lo que más cuadra a la industria. La investigación, las metodologías de investigación de accidentes es casi como la medida de un traje que lleva un caballero o una dama, ¿no es cierto? Va a depender el tipo de contextura que tenga, ¿ya? Y si obviamente la persona tiene una contextura grande, su traje o su implemento va a ser grande.
¿no es cierto? No podemos meterle un traje o un implemento pequeño. ¿Por qué? Porque lo va a romper. Aquí sucede lo mismo. Entonces, estas, al ser metodologías recomendadas, pueden funcionar para unas y pueden no funcionar para otras, como vamos a analizar posteriormente. Entonces, las organizaciones a nivel mundial, todo esto obviamente lo llevan a un nivel, podríamos decir, de control o de práctica recomendada, y en este sentido, los diferentes incidentes de proceso de la industria que hemos tenido en el pasado han servido como referentes justamente para ver qué tipo de metodología se tiene que utilizar a la hora, obviamente, de investigar los accidentes, ¿no es cierto? Y esto es lo que de alguna manera también soporta la necesidad de tener la mayor cantidad de reportes en la parte baja, tanto de proceso, de casi accidentes me refiero, tanto de proceso como personales. Como les decía, las metodologías van a depender específicamente de lo que ustedes especifiquen, ¿no es cierto? Puede ser más sencilla, puede ser intermedia, puede ir complejizando un poco más o puede de alguna manera ser compleja. ¿De qué depende esta línea? Depende básicamente de la complejidad de sus procesos, ¿no es cierto? Si mi proceso o mi actividad es sencilla, bueno, podré hacerla con las 5 porqués o espina de pescado, o simplemente árbol de fallas, árbol de eventos. Si mi proceso es intermedio, ¿no es cierto? Podré hacer con causa raíz. Si mi proceso es intermedio alto, podré hacer árbol de fallas, árbol de eventos y control de barreras. O si mi proceso es complejo, podré hacer a través de metodología trípode o topset, ¿no es cierto? Dependiendo. Entonces, ese elemento tiene que entenderse para todos, para todas las etapas, podríamos decir, como el modelo que nos permita específicamente delimitar cómo se va a encarar la investigación. Cuando nosotros hablamos para poder generar, en este caso, la investigación, las metodologías más específicas empiezan a través del modelo de causalidad. ¿Qué quiere decir el modelo de causalidad? Básicamente ir de atrás hacia adelante, donde lo primero que tiene que analizarse es cuál fue el incidente y las consecuencias, qué barreras, controles o salvaguardas fallaron, cuáles fueron las causas o amenazas que me liberaron o hicieron de que estas mis barreras, mis procedimientos o responsabilidades no funcionen, y obviamente de estas causas, cuáles fueron los elementos inmediatos que gatillaron la ocurrencia de esa amenaza, ya sea a través de actos inseguros o de condiciones inseguras de la persona, el cual obviamente me llevó directamente a tener un evento o consecuencias. Y obviamente la solución tiene que ir en función de la magnitud del evento. Básicamente, primero estableciendo los controles para esas causas inmediatas. A continuación, el reforzar la no ocurrencia de las causas o amenazas. A continuación, el asegurarse de que todas las barreras o salvaguardas estén funcionalizadas. Todo esto para efecto de ¿qué? Evitar las consecuencias de los efectos del evento, obviamente, que ocurre. Y esto se encuentra básicamente delimitado en este esquema. Tienen que entender ustedes de que ocurren los incidentes, como les digo, por la liberación de peligros, por efecto de situaciones específicas del proceso o actos inseguros de las personas, los cuales se dan por fallas latentes en la organización, que estas son las verdaderas causas de accidentabilidad. Y obviamente estas nos llevan de manera directa a la consecuencia, que es el accidente o casi accidente propiamente dicho. Pero la forma de poder evitar esta recurrencia, por eso es de que esta no tiene de ida y vuelta, es lo que viene a llamarse el aprendizaje o la lección aprendida, ¿no es cierto?, del evento. Y la unión, podríamos decir, de los tres puntos o tres elementos nos permite reforzar de mejor manera las defensas o lo que venimos a llamar los controles específicos al interior.
Esto confluye específicamente en lo que es el elemento esquemático de cómo tendría que ser su sistema de gestión, donde ustedes van a tener dos escenarios complejos, uno más que el otro. Más complejo, obviamente, es el sistema que no tiene una base, podríamos decir, específica para poder controlar eventos, ¿no es cierto?, que es el DBA. Y obviamente el sistema que es el que sí tiene los parámetros o elementos para poder controlar el incidente, pero que posiblemente bajo una determinada situación está presente y por lo tanto tengo acciones de éxito que me evitan de que ocurra el accidente, ¿no es cierto? O por otro lado, de que está presente pero existe el potencial, que de igual manera me lleva a una condición de éxito, pero obviamente acá tenemos una línea muy delgada, porque de acá, si es que esta no funciona, se me genera un evento no deseado, ese evento no deseado me gatilla un accidente y por ende ya tengo consecuencias, ¿no es cierto? Muchas veces también ese criterio de las acciones, debido específicamente a controles o elementos operacionales que podamos tener en los procesos, nos llevan a situaciones potenciales, pero estas son muy pequeñas o muy pocas. Acá lo que se puede hablar es la presencia, o como también podemos llamar, la reunión de todos los elementos potenciales durante el desarrollo del accidente potencial, pero que no terminaron o no concluyeron en eventos puntuales, ya sea a hechos que pueden ser fortuitos o directamente hasta podríamos llamar una buena suerte, ¿no? Relacionado a todo lo que rodea al componente alrededor del proceso o la operación. Pero esto obviamente viendo como categoría global, porque después, como les dije previamente, en un incidente, en un proceso, no existe la buena suerte. ¿Qué elementos tenemos que considerar durante la investigación o cómo tenemos que empezar? Bueno, el primer elemento a considerar durante la investigación es básicamente ver cómo se dio el accidente o el evento, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las vías que permitieron de que no se involucren más personas o más procesos? Ver específicamente qué controles o salvaguardas funcionaron de manera efectiva, protegieron en este caso los otros procesos y por ende obviamente contenieron la presión, la temperatura, etcétera, etcétera, que rodea a la actividad, ¿no? Generando obviamente de que se nos gatillen o se nos presenten a continuación controles de recuperación. Los controles de recuperación específicamente son todas aquellas acciones que se activan por defecto porque están en la seguridad de proceso del sistema, que tiene como fin básicamente minimizar las consecuencias, ¿no es cierto? Asegurando de que tanto las personas como el proceso y los componentes tengan un daño mínimo. Pero ojo, estas no evitan el accidente a diferencia de esta otra que tenemos acá. Y por último, obviamente, la detección, ¿no es cierto? Que provee, en este caso, el elemento puntual para efecto de determinar si ya se sobrepasó lo que es la condición de diseño, ya, o directamente ya tenemos consecuencias. Bajo ese criterio, elementos complementarios a conversar es, como habíamos dicho previamente, los actos inseguros. Los actos inseguros refieren netamente a la condición humana. Son fallas propias del humano, ¿no es cierto?, las cuales pueden darse principalmente a la no existencia de barreras o controles físicas para evitar esa recurrencia humana, puede darse por problemas de integridad o inclusive por problemas propios de conducta y comportamiento. Esas condiciones propias del humano están disgregadas en estos 5 tipos de condiciones subestándar o actos inseguros que se nos puede presentar, como ser los lapsus o fallas, el error personal, el exceso de confianza, la negligencia y obviamente las violaciones. Si ustedes ven en ese orden de magnitud, empezamos desde la más básica, que en realidad no se la considera como una falla propia humana, sino más bien un estado mental u obviamente por condiciones sometidas de la actividad bajo presión.
Bajo ese criterio, estas fallas se nos pueden dar por cierto tipo de precondiciones. Y estas precondiciones son todos los elementos gatilladores que dan el pie, podríamos decir, o la continuidad a que se presente el acto subestándar. Y obviamente si se presenta ese acto subestándar, nos puede generar esas fallas activas. Entre algunas precondiciones acá se tiene, por ejemplo, de que el tiempo de producción se achique o posiblemente se alargue, ¿no es cierto? Instrucciones o procedimientos que no son claros, la falta de diseño de algún equipo y que en el sitio estén los trabajadores haciendo sus propios inventos, la no existencia de la automatización en el lugar de trabajo, de que se pueda exceder la capacidad física del sistema, ¿no es cierto? En el sentido de que posiblemente podamos generar alguna falla o algún elemento a lo que es los equipos de integridad mecánica, el no ejecutar el seguimiento y obviamente la cultura, que también puede ser un elemento importante a la hora de que se nos dé el accidente. Las fallas latentes, recuerden, están unidas específicamente a los actos inseguros, pero principalmente estas se presentan debido a que no existe la información, no existe el elemento, ¿ya? O no existe posiblemente componentes o condiciones propias en el sistema que permitan controlar la activación o lo que llamamos también como elementos gatilladores en las fases previas. Estas fallas latentes son muy importantes, ¿ya? Porque estas se pueden definir de 11 tipos y durante una investigación se las tiene que encontrar o directamente relacionar con controles o salvaguardas que se pueda tener. Entre estas 11 están todas las fallas que se pueden dar en nuestro equipamiento hardware, todas las fallas que pueden darse durante el diseño del proceso, todas las fallas de mantenimiento por no aplicación de procedimientos, por disponer básicamente el personal inadecuado o no tener el número de personas propias para la instalación en base a las condiciones que se vive, el orden y limpieza de igual manera, la incompatibilidad de metas referida a que posiblemente se hacen tareas conjuntas, pero para uno de los grupos o organizaciones que tendrían que aplicar este tipo de requerimientos, posiblemente no es mandatorio ya en su organización o en el sitio. Lo mismo la comunicación, que en este caso refiere a la interrelación entre departamentos y entre personas, la organización para ver la falta de recurso o la no disponibilidad de recurso, el entrenamiento referido a la falta de entrenamiento, desarrollo de habilidades y competencias de la gente, y por último, si es que alguna defensa, conforme al cuadro previo que les mostré, cayó o falló. Bajo ese criterio, específicamente, tenemos acá un perfil de 12 tipos de fallas generales, que son los TFGs, que principalmente se dan durante las investigaciones. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, la que puntea acá son fallas organizacionales. Y esto es claro, porque muchas veces los accidentes suceden porque una persona hace el trabajo de 3 posiblemente. ¿Ya? Entonces, esa es la causa del accidente, no que la persona se sacó el casco o tomó el camino corto porque había presión por terminar el trabajo. La presión por terminar el trabajo era porque no había más recursos y el proceso tenía que darse y obviamente esa persona posiblemente no cumplía los entrenamientos y obviamente no aplicaba los procedimientos. Entonces, estas 3 tienen un vínculo directo y obviamente estas relacionadas a lo que es procedimiento y organización, de igual manera con los protocolos de mantenimiento, ¿ya? Entonces, esta tiene sentido. Entonces, bajo ese criterio, es muy importante durante la investigación el poder determinar cuáles son, como veíamos previamente, las fallas activas y cuáles son las latentes. Recuerden, las fallas activas son todas aquellas que se nos presenta en el esquema de barreras, controles o salvaguardas que ya están de alguna manera presentes o como decimos, están en el sitio.
¿no es cierto? Y estas se deben principalmente a errores, violaciones o acciones propias del sistema. En cambio, las fallas latentes son situaciones que muchas veces se ligan con los casi accidentes. Pero estas fallas latentes, no es de que nunca me vayan a gatillar un evento. Sí, si esta se alinea específicamente con una vulneración de una barrera o control previo, esta me puede llevar a un incidente crítico de proceso. Entonces, bajo esa condición, durante la investigación del accidente, lo que se tiene que hacer, como les dije, es el proceso inverso. Primero, determinar el accidente, ver qué defensas o barreras fueron vencidas o no se aplicaron, ver cuáles fueron los actos subestándar o inseguros, en este caso de la gente que estaba en el sitio, ver cuáles son las precondiciones, básicamente bajo qué parámetros se estaba operando en el sitio, si era de día, de noche, trabajo bajo presión, si hacía frío, si llovía, ¿no es cierto? Y estas básicamente ligarlas a lo que es la gestión, que es donde están las fallas latentes. Acá, bajo el control de la gestión, se puede definir en este caso la acción inapropiada tomada por el trabajador y por ende establecer ese control. Esto en investigación de accidentes es el ABC o lo que podemos decir lo básico, cómo sus procedimientos tienen que funcionar en caso de, obviamente, un accidente. Esta secuencia de causalidad, entonces, recuerden, se nos da básicamente por fallas activas, las cuales obviamente tienen de alguna manera una influencia de factores externos, y como tienen influencia de factores externos, obviamente estas continuamente andan amenazando los procesos o los sistemas. Y obviamente las fallas latentes, que en este caso se presentan al interior del proceso de la actividad y que me permiten liberar, ¿no es cierto? Me permiten generar consecuencias o liberar el peligro puntualmente. Algo muy importante acá es los pasos en la investigación. Ya, específicamente son 7 pasos, los vamos a resumir en 5 estos rápidamente para que ustedes se den cuenta cómo tienen que hacer. Bueno, la primera etapa es la generación de hallazgos o la investigación. Acá el elemento que podríamos decir que es cuello de botella es el tiempo, porque en la medida en que tardemos más tiempo, obviamente menos hallazgos vamos a tener. El segundo elemento acá es el encadenar todas aquellas amenazas, causas o eventos de la etapa 1 con las situaciones del accidente. El tercer paso es identificar las barreras o salvaguardas de estos eventos que cayeron para efecto de poder delimitar en el cuarto paso cuál era el estado de esa barrera o salvaguarda. Si estaba funcionando, si estaba medianamente funcionando o si directamente no existía o estaba completamente sin condición funcional. La quinta, que es el analizar específicamente el análisis de esas causas y categorizarlas en base, como habíamos hecho en función del tipo de falla general. Y por último, luego de tener este tipo de situaciones, generar las recomendaciones respectivas que permitan directamente vincular a un informe ejecutivo para efecto de hacer el seguimiento puntual, ¿no? Entonces, cada una de estas tiene su importancia bajo el criterio que se da conforme al CCPS, las etapas de hallazgos, de determinar cuál fue la funcionalidad de esa barrera, más la generación de recomendaciones y obviamente llevar a un reporte son las más críticas, ¿ya? Entonces, como resumen, en la parte de planificación se tiene que delimitar los tiempos, ver específicamente cuáles son los cuellos de botella, delimitar el equipo de investigación, si es alto potencial, recuerden no más de 5, si es un casi accidente, 1 o 2 personas. En la etapa de investigación, preparar a todo el equipo que va a investigar, dependiendo cuántos son, 5, 3 o 2 personas, entender de que no se pueden hacer juicios prematuros mientras no se tenga toda la información de la investigación. Ver la confianza en el equipo de igual manera, porque durante una investigación, si es que hay alguna parte interesada durante la investigación, más que apoyar va a generar bloqueos. Entonces, ese es otro de los elementos importantes de que no tiene que haber partes interesadas de producción o de proceso relacionada al control que se va a hacer. Es muy importante la interacción entre los participantes,
de que entre todos refuten, obviamente tratando de ver el encaminamiento más puntual en lo que refiere principalmente a poder encontrar o determinar en los respectivos hallazgos. La tercera etapa es la formulación de entrevistas. En esta etapa se entrevista a los individuos, a los responsables, a los gerentes del proceso y obviamente esa es la que nos permite ligar o unir con la anterior etapa para efecto de poder redactar el reporte, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante ejecutar, todavía se recomienda esto, ejecutar la investigación en un ambiente que permita de que toda la gente se concentre y que obviamente no esté la gente entra y sale, ¿no? Lo cual puede desacreditar en la entrevista. La etapa 4 es el análisis, que esta ya se ejecuta en gabinete, que esta refiere específicamente a conformar el documento, ¿no es cierto? Escribir, determinar el árbol de fallas, ¿no es cierto? Ver si fueron precondiciones o defensas las que cayeron y obviamente generar una información confiable que permita generar ese control. Durante este tiempo del análisis, los esquemas, mapas mentales, diagramas sirven de mucho. ¿Por qué? Porque a partir de esta se puede configurar todo el análisis que se tienen de los procesos. Y por último, el tema de presentación de informes. Los informes tienen que presentarse específicamente luego de culminada la investigación y obviamente esa información tiene que ser puntual en base a los hallazgos que se tengan y obviamente considerando los tiempos en los cuales estos se van a funcionalizar, ¿ya? Como elemento final, hay diferentes metodologías, como les dije, con menor orden de complejidad hasta un orden de complejidad mayor, ¿ya? Por ejemplo, el análisis de control o de fallas de barrera, si bien es flexible, se adecua a los sistemas, puede unirse a cualquier sistema de Bowtie, pero tiene, podríamos decir, la salvedad o el lineamiento de que posiblemente solo se pueden ver 3 niveles de causalidad y no como se quiere mínimo 5, ¿no es cierto? Recuerden, son 5 tipos de amenaza. Y no tiene ninguna vinculación uno independientemente del otro. Entonces, ¿qué puede suceder acá? Si utilizamos esta metodología para una condición muy compleja, no vamos a poder tener el vínculo entre estas dos y posiblemente ahí va a estar la respuesta. La siguiente, que es básicamente el control basado en barreras y árbol de eventos. ¿Ya? Acá las líneas de causalidad son muy útiles porque nos llevan directamente al punto y permiten obviamente de que se pueden integrar a la metodología Bowtie para efecto de ver la efectividad. Acá un elemento importante, no hay vínculos de caminos en la causalidad, ¿ya? Si vamos al trípode y vamos específicamente al topset, vemos que son los que tienen mayor recomendación, podríamos decir, de aplicable casi a todos los procesos. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente porque trípode y topset involucran fallas consideradas como de categoría humana. Y los otros dos, dependiendo obviamente el tipo de evaluación que se necesite, el de causa raíz puede ser para procesos más sencillos, es mucho más viable para procesos sencillos que tener que obviamente utilizar metodologías diferentes o a combinación. En este caso, la metodología trípode, por ejemplo, provee todo ese marco, ¿no? Y por último, el topset que se aplica también para proceso y para las personas. La recomendación importante para todos ustedes acá es básicamente el que encuadren su sistema de gestión, ¿no es cierto? Sus documentos basado en estas 5 pautas que les he dado y que obviamente determinen en su matriz de riesgos qué eventos, ya sean accidentes o casi accidentes, tienen que investigarse para poder ser más específicos y puntuales. De mi parte, les agradezco. Si tienen alguna pregunta, estoy presto para poder responder. Ingeniero, mil gracias por compartirnos todo su conocimiento. Voy a tomar el mando para poder mostrarle todas las preguntas. Denme un segundito.
voy a ir revisando porque estoy viendo acá, solo que no me permite controlarla. Están escribiendo y no me permite ir leyendo cada una de estas preguntas. A ver, si un momentito dejan de escribir, yo voy respondiendo. Ya lo escucharon a mí, ahora sí ya me escucha. Ahora sí le escucho a usted, sí, ahora sí le escucho. Ay, Ya, qué si pena usted con puede todos repetirme la pregunta, ustedes. Qué ya. pena que todos ustedes, con todos ustedes, gracias por estar todavía conectados. Vamos a intentar responder unas preguntas cortas. Discúlpeme por el inconveniente, entonces comencemos. Dice Denise, esta clasificación de accidentes, ¿en qué está basada, ingeniero? Cuando al inicio, esta es una pregunta que hizo Denise al inicio. Ya. La clasificación de los incidentes están basadas básicamente en poder integrar puntualmente lo que es el sistema de gestión integral con el sistema de seguridad de los procesos. Entonces, la integración de ambos, que en realidad es más estricta que lo que nos indica un sistema de gestión integrado donde específicamente no hay categorías, ya como veíamos acá, no hay categorías de investigación, entonces no se llega a tanto detalle. Pero en seguridad de los procesos, cuando se integra con gestión integral, ¿no? Con el sistema de gestión, se permite llegar a este tipo de control, podríamos decir. Gracias, ingeniero. Ingeniero, creo que hay personas que no nos están escuchando. No sé, Yo no le sé escucho. si, pero en el chat, no sé, hay algunas personas que dicen que no nos están escuchando. Puede ser de que usted lo Ok, silenció, no sé denme un si usted tiene el segundito. control, Perfecto, pero yo sí. le escucho bien a usted. Si quiere, sigamos entonces. Bien, bien. Dice Jorge, conviene aclarar en base a la experiencia cuáles metodologías son más adecuadas para investigar accidentes de personas y cuáles para proceso. Muy bien. Para incidentes de proceso, ¿no es cierto? Dependiendo la complejidad, la metodología recomendada es la metodología trípode. ¿Ya? Esa es la que más se utiliza en incidentes de proceso. Si estamos hablando ya de accidentes netamente personales, se puede utilizar la metodología ICAM y la metodología TOPSET también, que tienen la misma línea, podríamos decir, para efecto de determinar hallazgos que en este caso establecen la caída de controles o barreras de un proceso. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Aquí vamos a responder otra pregunta. Dice, ¿qué opina de los programas de seguridad basado en comportamiento para el control de la ocurrencia de accidentes e incidentes? Son muy buenos, ya, son muy buenos los de las metodologías, pero digamos no solucionan el problema de la seguridad de proceso. Hay que tener en cuenta de que en el sistema de gestión ahora ya estamos en una sexta ola y la sexta ola es básicamente la seguridad integral del proceso. La quinta ola era los sistemas basados en el comportamiento, o sea, las empresas en este momento ya no tienen que enfocar mucho su esfuerzo en ver la actitud del trabajador, porque se supone que eso ya se ha pasado. Pero si hay todavía organizaciones que utilizan eso, es muy bueno porque permite determinar actos inseguros de los individuos que pueden llevar a condiciones inseguras y obviamente esto gatillar incidentes de proceso. Pero como metodología para integrar en el proceso es solamente una parte. Se necesita acá el todo y el todo es, como les digo, para incidentes de proceso, metodologías trípodes, para incidentes personales o donde también hay proceso, metodología ICAM o metodología TOPSET. Gracias, ingeniero. Dice Ricardo, doctor, ¿usted recomendaría trabajar con varios métodos de investigación de acuerdo a la complejidad del accidente o del incidente?
o no, dependiendo de la gravedad del evento, solo se trabajaría con una sola metodología? Bueno, dependiendo del tipo de organización, o sea, cuán compleja es su organización, ¿ya? Este, yo lo que les sugeriría es en base a lo que les mencioné, la condición básicamente de metodologías a utilizar, ¿ya? Si, por ejemplo, su organización es muy compleja, como ser una petroquímica o de la parte de industria y petróleo, donde hay reactivos o posibilidad de pérdida de control, ya todos los casi accidentes o todo lo que son los accidentes de una severidad de media para abajo, yo las investigaría con los 5 porqués, por ejemplo. Pero para todas las demás, yo haría un análisis para poder ver si utilizo la metodología de causa raíz o trípode, ¿ya? Es que depende lo que específicamente busque. Y entre medio, obviamente, Topset e ICAM, ¿ya? En cuanto a metodologías. Pero en las organizaciones, les digo, por ejemplo, en el rubro minero, ya las organizaciones utilizan para lo complejo, utilizan ICAM, ya, y para lo básico utilizan espina de pescado, 5 porqués, ya, eso está casi como, no voy a decir un estándar, pero sí la mayoría, ya. En cambio, en la industria petrolera, para lo complicado, se tiende a utilizar trípode o topset, ¿ya? Y para lo sencillo, podríamos decir, se utiliza causa raíz y a veces también 5 porqués, porque de alguna manera tienen una relación de linealidad para efecto de poder utilizar la misma terminología y los mismos elementos dentro del sistema de gestión que tiene cada empresa. Gracias, ingeniero. Dice Federico, ¿en cuánto tiempo como máximo tendría que estar listo el informe del accidente? Es decir, desde que se produce hasta que se investiga y comunica, según su experiencia. Bueno, es que depende la severidad de consecuencias. Por ejemplo, si es un accidente de alto potencial, ¿no es cierto?, severo, con fatalidad de personas, con daños a la instalación, a bienes, ya ese accidente no debería de tomar más de 30 días entre tener toda la investigación, reportes de expertos, laboratorios, análisis, etcétera, etcétera, y un informe ya final ejecutivo con recomendaciones en 30 días para algo muy crítico en experiencia y en procedimientos que nosotros utilizamos para las compañías y que les cuadra a todos. Ahora, si el accidente es básicamente básico, ¿no es cierto? Es sencillo, como podemos decir, la investigación puede estar en un par de días y tener la presentación el tercer día. ¿Ya? No hay elementos que empujen. Cada organización tiene que definir esa temporalidad, ¿no es cierto? Hay organizaciones que son más severas, por ejemplo, otras un poco más holgadas. Hay organizaciones, por ejemplo, bueno, no voy a dar el nombre de las empresas porque tenemos confidencialidad con los clientes, pero hay organizaciones en Latinoamérica que para accidentes críticos, lo máximo que ellos esperan es 15 días. La práctica recomendada, lo que se utiliza en el rubro, si bien no hay una norma que diga hágalo en 10 días, lo que se utiliza, la práctica recomendada es 30 días para críticos, ya para accidentes básicos hasta 5 días y para accidentes intermedios hasta 15 días. Ese es el rango en el cual se mueve. Alta complejidad, mediana y baja complejidad, o riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Voy a dar por finalizada la sesión. A las personas que les faltaron responder las preguntas, las vamos a contestar por correo electrónico. Muchas gracias por asistir. Ingeniero, creo que se perdió el audio. Entonces vamos a dar por terminada la sesión. Hola. Ahora sí me... Hola. Hola. Ingeniero, ya les dije a las personas, porque ya nos pasamos del tiempo de la sesión de preguntas y hay pues varias fallas en el internet que se nos salen de las manos a todos. Entonces,
yo les dije que vamos a responder las preguntas que hacen falta por correo electrónico para que tengan todos ustedes tranquilidad que las vamos a responder. Muchas gracias Perfecto, a todos por participar, ingeniero, mil gracias a usted nuevamente por estar con nosotros. Muy bien, gracias. Nos vemos el lunes 27 a las 3 de la tarde en toda la parte de clasificación de áreas peligrosas. Muchas gracias a todos por estar aquí y recuerden que todos estamos aquí para mejorar nuestra cultura de seguridad laboral. Mil gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.